Nuremberg, Sacro Imperio Romano Germánico, otoño de 1291. El viento helado de octubre aullaba entre las calles empedradas de Nuremberg, arrastrando consigo el olor a ceniza y pan recién horneado. La ciudad, orgullosa de sus murallas y torres, vivía bajo la sombra protectora o amenazante del convento de Santa María Magdalena, una construcción imponente de piedra gris que se alzaba en la colina norte como un guardián silencioso. Dentro de sus muros, el padre Anselmo caminaba con pasos medidos por los corredores oscuros. Era un hombre de mediana edad, delgado como un junco, con ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. Su túnica negra rozaba el suelo de piedra, mientras llevaba un candelabro que proyectaba sombras danzantes en las paredes húmedas. «Padre Anselmo», lo llamó una voz suave. Se detuvo. Era la hermana Gertrudis, una monja anciana de rostro arrugado y manos temblorosas, encargada del orfanato del convento. «Sí, hermana», respondió sin voltear completamente. «Es sobre los niños». Su voz quebró ligeramente. «Hoy han desaparecido otros dos, pequeño Wilhelm y la niña Greta. Nadie los ha visto desde la misa de la mañana». Anselmo cerró los ojos por un momento, como si rezara en silencio, pero su mandíbula se tensó. «Los niños son inquietos, hermana. Estarán jugando en los establos o en el huerto». «Padre, con todo respeto», Gertrudis se acercó más, bajando la voz. «Son ya 7 niños en 3 meses. 7. Y siempre desaparecen después de ser llamados por el inquisidor Conrad». El nombre cayó entre ellos como una piedra en agua estancada. El inquisidor Conrad von Marburg era el hombre más temido de Nuremberg. Llegó desde Roma con credenciales papales y autoridad absoluta para purificar la fe en la región. Su tribunal se reunía cada semana en la Capilla Mayor, donde dictaba sentencias implacables contra herejes, brujas y cualquiera que osara cuestionar la doctrina. Era alto, de facciones angulosas y ojos claros como el hielo. Hablaba poco, pero cuando lo hacía sus palabras eran sentencias definitivas. «No cuestione la labor del Santo Tribunal, hermana», advirtió Anselmo con dureza. «El inquisidor Conrad actúa por mandato divino». «Pero los niños», la interrumpió girando bruscamente hacia ella. «Los niños son las almas más vulnerables al demonio, hermana Gertrudis. Si el inquisidor los ha llamado, es porque ha visto en ellos señales». Gertrudis retrocedió, pálida. «¿Señales? ¿Qué señales puede haber en un niño de 6 años?» Anselmo no respondió. Simplemente dio media vuelta y continuó su camino hacia la capilla. Esa noche, en el salón del tribunal, las velas ardían en candelabros de hierro forjado. El inquisidor Conrad estaba sentado tras una mesa de roble oscuro, rodeado por otros 3 sacerdotes. El padre Dietrich, robusto y de mirada servil, el padre Ulrich, joven y fanático, y el propio padre Anselmo, cuyo rostro permanecía inexpresivo. Frente a ellos, arrodillada en el suelo frío, temblaba una mujer campesina llamada Hilda. Sus manos estaban atadas, su rostro sucio de tierra y lágrimas. «Hilda de Fürth», comenzó Conrad con voz monótona, «se te acusa de brujería. Los testigos afirman que tu vaca dio leche negra el día de San Miguel. Otros dicen que murmuras palabras en lengua desconocida mientras trabajas en el campo». «No, mi señor», sollozó la mujer. «Eran solo canciones que mi abuela me enseñó. No soy bruja, soy buena cristiana. El demonio usa las voces de nuestras abuelas para engañarnos», sentenció el padre Ulrich con fervor. Conrad levantó una mano para silenciarlo. «¿Tienes hijos, Hilda?» Ella parpadeó confundida. «Sí, mi hijo Karl. Tiene 8 años. Está en el orfanato del convento desde que mi esposo murió. Yo no podía alimentarlo sola». Una sonrisa casi imperceptible apareció en los labios de Conrad. «Tu hijo está bien cuidado. Nosotros velamos por todas las almas de esta ciudad, especialmente por las más inocentes». Anselmo desvió la mirada hacia el suelo. «Pero tu caso es grave», continuó el inquisidor. «La herejía es como la lepra. Contamina todo lo que toca, incluso a los hijos». «No, mi hijo no tiene culpa de nada», gritó Hilda lanzándose hacia adelante, pero los guardias la sujetaron brutalmente. «Tranquilízate», ordenó Conrad con frialdad. «Si confiesas tu pacto con el demonio y te sometes a penitencia, tu hijo quedará libre de sospecha. De lo contrario,
también deberá ser examinado por el tribunal. El silencio que siguió fue atroz. Hilda temblaba violentamente. Sus ojos iban de un sacerdote a otro, buscando piedad, pero solo encontraba rostros pétreos. Yo confieso, susurró finalmente rota. Confieso lo que sea necesario, pero dejen a mi hijo en paz. Conrad asintió satisfecho. Sabia decisión. Tu alma aún puede salvarse. Mañana al alba serás conducida a la hoguera para purificar tu espíritu. Y tu hijo, hizo una pausa deliberada. Tu hijo recibirá educación especial en el convento. Nos aseguraremos de que ninguna semilla del mal crezca en él. Mientras los guardias arrastraban a Hilda fuera del salón, sus gritos resonaron por los pasillos. «Karl, mi niño, perdóname». Cuando la puerta se cerró, el padre Dietrich soltó una risa ahogada. Otra alma salvada de las garras del infierno. La voluntad de Dios es implacable, añadió Ulrich, pero Anselmo permanecía inmóvil, con los nudillos blancos sobre la mesa. «Padre Anselmo», llamó Conrad sin mirarlo. «Mañana, después de la ejecución, trae al niño Karl al altar mayor. Debe ser examinado». «Sí, inquisidor», respondió Anselmo con voz hueca. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de niebla, Anselmo entró a su celda y se arrodilló frente a un pequeño crucifijo de madera. Intentó rezar, pero las palabras no salían. En su lugar, recordó los rostros de los niños desaparecidos: Wilhelm, Greta, Anna, Thomas, Friedrich y ahora Karl. Cerró los ojos con fuerza, pero las imágenes no desaparecían, porque él sabía exactamente dónde estaban esos niños. Bajo el altar mayor, donde nadie se atrevía a mirar, donde el inquisidor Conrad proclamaba que todo era la voluntad de Dios. Nuremberg, amanecer del 8 de octubre de 1291. El cielo estaba teñido de un gris plomizo cuando las campanas de Santa María Magdalena comenzaron a tañer. No era el repique alegre de las festividades, sino el doblar lúgubre que anunciaba una ejecución. En la plaza principal de Nuremberg, frente al convento, una multitud se congregaba alrededor de una pira de leña recién construida. Los ciudadanos llegaban envueltos en capas de lana, con el aliento visible en el aire helado. Algunos arrastraban a sus hijos de la mano, otros cargaban cestas de pan para vender entre el gentío. Las ejecuciones siempre atraían multitudes. Era entretenimiento, advertencia y ritual religioso al mismo tiempo. En el centro de la plaza, atada a un poste vertical sobre la pira, estaba Hilda. Su rostro demacrado miraba hacia el suelo. Ya no lloraba, ya no suplicaba. Estaba vacía. El padre Anselmo observaba desde las escaleras del convento, con las manos ocultas bajo las mangas de su túnica. A su lado, el inquisidor Conrad permanecía erguido como una estatua de mármol, con una expresión de satisfacción serena. «Hermanos y hermanas de Nuremberg», comenzó Conrad con voz potente que resonó por toda la plaza, «hoy somos testigos de la justicia divina. Esta mujer, Hilda de Fürth, confesó haber hecho un pacto con el demonio. Pronunció palabras oscuras, invocó fuerzas impuras y contaminó la tierra que Dios nos dio. La multitud murmuró. Algunos escupieron hacia la pira. Pero en su misericordia infinita, continuó el inquisidor, la Santa Iglesia le ofrece la purificación a través del fuego. Que su cuerpo mortal sea consumido para que su alma tenga una oportunidad de salvación. Así sea la voluntad de Dios». «Así sea», coreó la multitud. Conrad hizo una señal. Los verdugos encapuchados prendieron las antorchas y las arrojaron sobre la leña empapada en aceite. Las llamas se elevaron con rapidez y el humo negro comenzó a envolver a Hilda. Entonces, por primera vez en horas, ella levantó la cabeza y gritó con la última fuerza que le quedaba. «Karl, si estás ahí, recuerda que tu madre te amó. Recuerda». El fuego devoró sus palabras. Los gritos se volvieron inhumanos. Luego cesaron. Solo quedó el crepitar de las llamas y el olor nauseabundo a carne quemada. Anselmo cerró los ojos, pero no pudo bloquear el sonido. Mientras la multitud se dispersaba y los restos de Hilda aún ardían en la plaza, el padre Anselmo caminaba por los pasillos del orfanato. El lugar era una sección apartada del convento, donde vivían cerca de 20 niños huérfanos o abandonados. Las celdas eran pequeñas,
con jergones de paja y escasa luz natural. La hermana Gertrudis estaba sentada en una banca de madera, con un niño pequeño acurrucado contra ella. Era Karl, el hijo de Hilda. Tenía el cabello castaño revuelto y los ojos hinchados de tanto llorar. «Padre Anselmo», susurró Gertrudis al verlo. El niño escuchó los gritos desde aquí. «¿Sabe lo que le hicieron a su madre?» Anselmo se arrodilló frente a Karl, que lo miraba con una mezcla de terror y confusión. «Karl», dijo suavemente, tu madre cometió errores, pero ahora está con Dios. Él la ha perdonado». «¿Por qué la quemaron?», preguntó el niño con voz quebrada. «Ella solo cantaba, no hacía nada malo». Anselmo tragó saliva. No tenía respuestas que no fueran mentiras. «A veces, hijo mío, no entendemos los caminos del Señor. Pero debemos confiar en que todo tiene un propósito». Karl comenzó a sollozar de nuevo y Gertrudis lo estrechó con fuerza. «Padre», dijo ella con urgencia, «por favor, no permita que el inquisidor lo llame. Ya perdió a su madre. No puede perderlo todo». Anselmo se puso de pie lentamente, evitando su mirada. «El inquisidor Conrad requiere que Karl sea examinado esta tarde. Es protocolo del tribunal». «No», gritó Gertrudis poniéndose de pie también. «Usted sabe lo que significa eso. Los otros niños nunca regresaron». «Basta». La voz de Anselmo sonó más fuerte de lo que pretendía. «No es mi decisión. Es la voluntad del santo tribunal. Es la voluntad del demonio», estalló Gertrudis con los ojos llenos de lágrimas. «Y usted lo sabe, padre. Usted lo sabe y no hace nada». El silencio cayó como una losa entre ellos. Karl los miraba a ambos, asustado. Anselmo apretó los puños bajo la túnica, las uñas clavándose en las palmas. Luego, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió del orfanato. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y las sombras invadían el convento, Anselmo llevó a Karl de la mano hacia la capilla mayor. El niño caminaba en silencio, con la cabeza gacha y los pies arrastrándose sobre la piedra fría. La capilla era enorme, con techos abovedados que se perdían en la oscuridad. Hileras de bancos de madera flanqueaban el pasillo central y al fondo, elevado sobre una plataforma de mármol, se alzaba el altar mayor. Estaba cubierto con un paño blanco bordado en oro, y sobre él descansaba un crucifijo de bronce del tamaño de un hombre. El inquisidor Conrad estaba allí, de pie junto al altar, con las manos cruzadas detrás de la espalda. A su lado, el padre Ulrich sostenía un libro de oraciones abierto. «Ah, padre Anselmo», dijo Conrad sin voltear, «has traído al niño». «Bien». Anselmo empujó suavemente a Karl hacia adelante. «Karl de Fürth», como ordenó, inquisidor. Conrad finalmente se giró y miró al niño con esos ojos claros e inexpresivos. «Acércate, hijo». Karl avanzó con pasos temblorosos hasta quedar frente al inquisidor, que se agachó para estar a su altura. «Dime, Karl, ¿tu madre te enseñó sus canciones?» El niño negó con la cabeza rápidamente. «No, señor, yo solo la escuchaba». «¿Y las repetías en tu mente?» Karl dudó. Luego asintió levemente. Una sonrisa fría apareció en el rostro de Conrad. «Las semillas del mal crecen en los lugares más inocentes. Por eso debemos arrancarlas antes de que echen raíces profundas». Se puso de pie y miró a Anselmo. «Padre, acompáñame con el niño. Hay algo que debe ver». Conrad caminó detrás del altar mayor y se arrodilló. Con sus manos enguantadas, deslizó una de las losas de piedra del suelo, revelando una abertura oscura, una escalera descendente tallada en roca. Anselmo sintió que el estómago se le contraía. Sabía que ese lugar existía, pero nunca había descendido. «Venga», ordenó Conrad, encendiendo una antorcha. Con Karl entre ellos, comenzaron a bajar. Los escalones eran irregulares y húmedos. El aire se volvía más frío y denso a medida que descendían. Las paredes rezumaban agua, y un olor extraño, dulce y pútrido a la vez, llenaba el ambiente. Finalmente llegaron a una cámara subterránea. Era pequeña, de techo bajo, con paredes de piedra desnuda, y allí, dispuestos en nichos tallados en la roca, había algo que heló la sangre de Anselmo. Cuerpos pequeños, niños. Algunos estaban envueltos en telas blancas manchadas de moho. Otros descansaban con las manos cruzadas sobre el pecho, sosteniendo pequeños crucifijos de madera.
Sus rostros estaban pálidos, los ojos cerrados, como si durmieran. Wilhelm, Greta, Anna, Thomas, Friedrich, los 7 niños desaparecidos estaban allí. Karl soltó un gemido ahogado y se aferró a la túnica de Anselmo. ¿Qué es esto?, susurró el sacerdote con horror. Conrad caminó entre los cuerpos con tranquilidad, pasando la antorcha sobre cada uno. Esto, padre Anselmo, es la voluntad de Dios. Estos niños llevaban en su interior la contaminación de la herejía. Sus padres eran brujas, herejes, blasfemos. Si hubieran crecido, habrían propagado el mal por toda la cristiandad. Pero nosotros los salvamos. ¿Los salvaron? Anselmo apenas podía hablar. ¡Los asesinaron! Les dimos el descanso eterno antes de que el demonio pudiera reclamarlos, corrigió Conrad con calma absoluta. Sus almas están ahora en el regazo de Cristo, libres de pecado, puras, inocentes. Eso es lo que somos, salvadores de almas. Anselmo miró a Karl, que temblaba como una hoja. ¿Y este niño?, preguntó con voz rota. ¿También lo van a...? Por supuesto, respondió Conrad como si fuera lo más natural del mundo. La madre era bruja. El niño heredó su maldición. Es nuestro deber purificarlo. ¡No!, gritó Anselmo colocándose frente a Karl. ¡No permitiré esto! Esto no es la voluntad de Dios. Esto es una abominación. El inquisidor lo miró con frialdad. ¿Te atreves a cuestionar la voluntad divina, padre Anselmo? ¿Acaso tú también has sido tocado por el demonio? Anselmo respiraba agitadamente. Sabía que estaba al borde de un precipicio. Si seguía hablando, él mismo terminaría en esa cámara. Pero entonces miró los ojos aterrados de Karl, y algo dentro de él se quebró definitivamente. «Huyan», susurró de repente al niño. «Corre». Empujó a Karl hacia las escaleras. El niño, confundido pero obediente, comenzó a subir tropezando. «Deténganlo», ordenó Conrad. Pero Anselmo bloqueó el paso enfrentando al inquisidor. «No tocarán a este niño». Conrad sonrió con desdén. «Qué noble, pero inútil». Hizo una señal, y de las sombras emergieron 2 guardias armados que debían estar esperando arriba. Atraparon a Karl antes de que llegara a la superficie y lo arrastraron de vuelta. «No, no, por favor», sollozaba el niño. Conrad extrajo un pequeño frasco de vidrio de su túnica. Contenía un líquido oscuro. «Esto lo hará dormir. No sentirá nada. Es más misericordioso de lo que merece». Anselmo intentó lanzarse hacia adelante, pero los guardias lo sujetaron brutalmente, arrojándolo contra la pared. «Y tú, padre Anselmo», dijo Conrad, mientras destapaba el frasco, «serás juzgado mañana por herejía y complicidad con el demonio. Quizás tú también necesites purificación». Karl gritaba y luchaba, pero era demasiado pequeño. Le forzaron la boca abierta y vertieron el líquido. En cuestión de segundos, el niño dejó de moverse. Sus ojos se cerraron, su cuerpo se relajó. Lo colocaron suavemente en uno de los nichos vacíos, con un pequeño crucifijo entre sus manos. Conrad se arrodilló junto al niño y rezó en voz baja. «Domine Iesu Christe, suscipe animam pueri innocentis». Anselmo, arrodillado en el suelo con lágrimas recorriendo su rostro, solo podía repetir una palabra: «No, no, no». Cuando salieron de la cámara y sellaron nuevamente la entrada, Conrad se limpió las manos con un paño blanco. «La voluntad de Dios se ha cumplido una vez más», dijo con satisfacción. «Lleven al padre Anselmo a las celdas de penitencia. Mañana veremos si su alma aún puede salvarse». Mientras era arrastrado por los pasillos oscuros del convento, Anselmo supo con terrible claridad que no había escapatoria. El mal no venía de brujas o demonios, venía vestido con túnicas sagradas, escondido tras cruces de oro, pronunciando oraciones mientras asesinaba inocentes. Y él había sido parte de ello durante demasiado tiempo. Nuremberg, madrugada del 9 de octubre de 1291. La celda de penitencia era un espacio estrecho excavado en la piedra, sin ventanas, apenas lo suficientemente alto para estar de pie. El padre Anselmo había pasado la noche entera arrodillado sobre el suelo helado, con las manos encadenadas a un anillo de hierro en la pared. No había dormido, no había rezado, solo había pensado en Karl, en Wilhelm, en Greta, en todos los rostros inocentes que ahora yacían bajo el altar, silenciosos para siempre. El sonido de pasos resonó en el corredor.
La puerta de madera se abrió con un chirrido y entró la hermana Gertrudis portando una pequeña vela. Su rostro estaba demacrado por el llanto y la falta de sueño. «Padre Anselmo», susurró, cerrando la puerta tras ella. «No deberías estar aquí, hermana», dijo él con voz ronca. «Si te descubren, ya no me importa», interrumpió ella con determinación. «Sé lo que le hicieron a Karl, sé lo que le han hecho a todos esos niños, y sé que usted intentó detenerlos». Anselmo bajó la cabeza. «Intenté demasiado tarde. Soy tan culpable como ellos». Gertrudis se arrodilló frente a él y tomó sus manos encadenadas entre las suyas. «No, padre. Usted estuvo cegado por la obediencia como todos nosotros. Pero al final vio la verdad, y por eso lo van a matar. Lo sé. Pero hay algo que debe saber antes de que lo lleven al tribunal», continuó ella, sacando un pergamino doblado de entre sus ropas. «Encontré esto escondido en la celda del inquisidor Conrad. Es una carta sellada con el sello papal». Anselmo frunció el ceño mientras ella desplegaba el documento. A la luz temblorosa de la vela, comenzó a leer. «Al inquisidor Conrad von Marburg, por orden de su santidad y del sagrado oficio, se le concede autoridad absoluta para purificar las regiones germánicas de toda herejía. Sin embargo, debe proceder con prudencia. Los métodos extremos no deben ser registrados en documentos oficiales. Lo que se haga en nombre de la fe, pero que pueda ser malinterpretado por mentes débiles, debe permanecer oculto. Recuerde siempre, la voluntad de Dios trasciende la comprensión humana. In nomine Patris». Anselmo sintió que el estómago se le revolvía. ¿El Vaticano sabe lo que está haciendo?» «No sé si lo saben con precisión», respondió Gertrudis, «pero le han dado carta blanca para hacer lo que quiera, siempre y cuando nadie pueda demostrarlo. Por eso entierra a los niños bajo el altar. Por eso no hay registros. Todo se borra, todo se oculta». Anselmo cerró los ojos con fuerza. «Entonces no solo es Conrad, es todo el sistema. La propia Iglesia protege estas atrocidades mientras mira hacia otro lado. Por eso debemos hacer algo», dijo Gertrudis con urgencia. «Antes de que lo ejecuten, debemos exponer lo que está bajo ese altar. Debemos hacer que la verdad salga a la luz». «¿Cómo?», preguntó Anselmo con amargura. «Conrad controla todo, los guardias, el tribunal, incluso al obispo de la región. Nadie se atreverá a desafiarlo». Gertrudis lo miró fijamente. «Hay alguien que sí se atreverá. El comerciante Heinrich Müller. Su hija Ana fue una de las niñas que desaparecieron hace 2 meses. Él nunca creyó que ella tuviera algo de malo. Ha estado haciendo preguntas por toda la ciudad, cuestionando al tribunal. Si le contamos la verdad, si le mostramos dónde está su hija, lo matarán», interrumpió Anselmo. «Quizás», admitió ella, «pero al menos morirá sabiendo la verdad. Y si logramos que otros se unan, si logramos que suficientes personas vean lo que hay bajo ese altar antes de que Conrad pueda ocultarlo». Anselmo la miró con una mezcla de admiración y desesperación. «Eres más valiente que yo, hermana». Ella sonrió con tristeza. «Solo soy una anciana que ya no tiene nada que perder. Pero usted, padre, usted aún puede hacer algo bueno antes del final». Mediodía del 9 de octubre. El tribunal se reunió nuevamente en la capilla mayor. Esta vez, el acusado era el padre Anselmo. Estaba arrodillado frente a la mesa de los inquisidores, con las manos atadas a la espalda y el rostro marcado por golpes recibidos durante la noche. El inquisidor Conrad presidía con su habitual frialdad. A su lado estaban el padre Dietrich y el padre Ulrich, ambos con expresiones de satisfacción apenas disimulada. «Padre Anselmo», comenzó Conrad, «se te acusa de herejía, de desafiar la autoridad del santo tribunal y de intentar proteger a un niño contaminado por el demonio. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?» Anselmo levantó la cabeza. Sus ojos ya no mostraban miedo, solo una determinación fría. «Sí, tengo mucho que decir». Se puso de pie lentamente, a pesar de las cadenas. Varios guardias dieron un paso adelante, pero Conrad los detuvo con un gesto. «Habla entonces. Que se escuchen tus últimas palabras antes de que seas purificado». Anselmo respiró profundo y levantó la voz para que resonara por toda la capilla. «Bajo este mismo altar, en el que proclaman servir a Dios, bajo estas piedras sagradas, yacen los cuerpos de niños inocentes. 8 niños que fueron asesinados en nombre de la fe.
Niños cuyos únicos crímenes fueron tener padres acusados de herejía. Niños que fueron envenenados, escondidos y olvidados. Un murmullo recorrió la capilla. Algunos sacerdotes intercambiaron miradas nerviosas. Los pocos ciudadanos presentes en el juicio se miraron entre sí, confundidos. «Mientes», rugió Ulrich, poniéndose de pie. «Mientes para salvar tu vida miserable». «¿Miento?». Anselmo sonrió con amargura. «Entonces abran el suelo bajo el altar, levanten la losa de piedra detrás del crucifijo, que todos vean lo que el inquisidor Conrad llama la voluntad de Dios». El silencio cayó como una losa. Conrad permanecía inmóvil, con los dedos entrelazados sobre la mesa, observando a Anselmo con ojos entrecerrados. «Estás enfermo de la mente, padre», dijo finalmente con voz tranquila. «La herejía te ha consumido completamente. Inventa fantasías blasfemas para difamar el santo trabajo de este tribunal». «Entonces demuéstrenlo», desafió Anselmo. «Abran el suelo, que todos vean que miento». En ese momento, las puertas de la capilla se abrieron de golpe. Entró Heinrich Müller, el comerciante, acompañado por una docena de ciudadanos. Traían palas, antorchas y rostros decididos. «Yo también quiero ver», declaró Heinrich con voz firme. «Mi hija Ana desapareció hace 2 meses. Me dijeron que había sido llevada a otro convento, pero nunca pude encontrarla. Si lo que dice el padre Anselmo es verdad, quiero verlo con mis propios ojos». «Esto es una profanación», gritó Dietrich. «Guardias, expulsen a estos insolentes». Pero los guardias dudaron. Algunos de ellos también habían perdido hijos, sobrinos, hermanos en el orfanato. Las palabras de Anselmo habían sembrado la semilla de la duda. Conrad finalmente se puso de pie, con los puños apretados. «Muy bien», dijo con voz helada. «Si tanto insisten en ver, verán. Y cuando comprueben que no hay nada, todos ustedes serán juzgados por desafiar al santo tribunal». Caminó hacia el altar con pasos lentos y deliberados. Se arrodilló, deslizó la losa de piedra y reveló la escalera descendente. «Adelante», invitó con un gesto sarcástico. «Bajen y vean la verdad del hereje». Heinrich fue el primero en descender, seguido por los demás ciudadanos. Anselmo, aún encadenado, fue arrastrado escaleras abajo por los guardias. Conrad descendió al final con una expresión indescifrable. Cuando las antorchas iluminaron la cámara subterránea, el horror se apoderó de todos. Los cuerpos estaban allí. 8 pequeños bultos envueltos en telas blancas, dispuestos en nichos tallados en la roca, los rostros pálidos, los crucifijos entre las manos. Heinrich dejó caer su antorcha, cayó de rodillas frente a uno de los nichos y apartó la tela con manos temblorosas. Era Ana, su hija. Tenía los ojos cerrados, el rostro sereno como si durmiera. «No, no, mi niña, mi pequeña Ana». Su grito desgarrador resonó por toda la cámara. Otros ciudadanos comenzaron a reconocer a los niños. Wilhelm, Greta, Thomas, Friedrich y el más reciente Karl, aún con el rostro rosado de quien acababa de morir. «¡Monstruos!», gritó uno de los hombres volteándose hacia Conrad. «Asesinaron a nuestros hijos». «Fue necesario», respondió Conrad con absoluta frialdad. «Estaban contaminados. Sus almas fueron salvadas antes de que el demonio...». No pudo terminar. Heinrich se lanzó sobre él con un grito de furia, derribándolo al suelo. Los demás ciudadanos se unieron, golpeando, pateando, liberando años de dolor y rabia. Los guardias intentaron intervenir, pero otros guardias que también habían perdido seres queridos los detuvieron. El padre Ulrich intentó huir escaleras arriba, pero fue atrapado. Dietrich suplicaba perdón mientras era arrastrado. Anselmo observaba la escena con una mezcla de horror y alivio. La verdad había salido a la luz, finalmente. 2 días después, el inquisidor Conrad y sus colaboradores fueron ejecutados en la misma plaza donde habían quemado a Hilda, pero no en la hoguera. Los ciudadanos exigieron algo más doloroso. Fueron ahorcados lentamente, con cuerdas que se apretaban poco a poco, mientras la multitud gritaba los nombres de los niños asesinados. El padre Anselmo no fue ejecutado. En cambio, fue encerrado en una celda monástica para el resto de sus días, condenado a la penitencia perpetua. Algunos decían que era un castigo demasiado leve,
otros que era peor que la muerte. Él nunca habló de lo ocurrido. Pasaba los días rezando, ayunando, flagelándose, intentando expiar su culpa por no haber actuado antes. Los cuerpos de los niños fueron enterrados en el cementerio de la ciudad, con lápidas que llevaban sus nombres. Las familias finalmente pudieron llorarlos. El convento de Santa María Magdalena fue cerrado. Con el tiempo, cayó en ruinas. Nuremberg, año 1523. 232 años después, un grupo de trabajadores excavaba en las ruinas del antiguo convento para construir nuevas casas. Mientras removían escombros cerca de lo que había sido la capilla mayor, uno de ellos encontró una abertura en el suelo. Descendieron con antorchas y descubrieron la cámara subterránea, aún intacta después de más de 2 siglos. Los nichos estaban vacíos. Los cuerpos habían sido trasladados hacía mucho tiempo, pero en las paredes, grabadas con cuchillo en la piedra húmeda, había palabras en latín: «Hic iacent innocentes quos fides devoravit». Aquí yacen los inocentes que la fe devoró. Y debajo, en una caligrafía diferente, más reciente, una frase en tinta roja que se había desvanecido, pero aún era legible: «Fue la voluntad de Dios». Pero alguien había añadido, con carbón, una palabra final: «Mentira». Los trabajadores sellaron la cámara nuevamente y nunca hablaron de lo que encontraron. El Vaticano jamás registró oficialmente lo ocurrido en Nuremberg en 1291. Los archivos permanecieron cerrados, sellados bajo el mandato de que ciertos métodos de la Inquisición no deben ser documentados para evitar escándalo. Pero la verdad tiene una forma de sobrevivir. En susurros, en historias que se cuentan de generación en generación, en advertencias grabadas en piedra. La verdad de que el mal más grande no siempre viene vestido de cuernos y cola. A veces viene vestido con túnicas sagradas, pronunciando oraciones, escondiendo cadáveres bajo altares y llamándolo la voluntad de Dios.